año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Primero, lista del orden del día. Segundo, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 19, celebrada el 13 de febrero de 2020. Quinta, síntesis de comunicaciones. Sexta, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por el que se propone dejar insubsistente el decreto 10 aprobado por la 58 legislatura el 10 de noviembre de 2015 y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 14 de noviembre del mismo año, así como conceder pensión por jubilación al ciudadano Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al 100% del sueldo correspondiente a la categoría de magistrado propietario del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar insubsistente el decreto número 13 aprobado por la 59 legislatura el 6 de diciembre de 2018 y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 29 de diciembre del mismo año, específicamente en su artículo 28º, así como conceder pensión por jubilación a la ciudadana Dinora Elizabeth Olvera Gómez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de directora técnica de telesecundaria. Octavo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se le propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los recursos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Armería. Noveno, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Fiscalización y Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los recursos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Colima. Décimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Comala. Décimo primero, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Coquimatlán. Décimo segundo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Cuauhtémoc. Décimo tercero, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Islahuacán. Décimo cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Manzanillo. Décimo quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública
del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Minatitlán. 16º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Tecomán. 17º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del municipio de Villa de Álvarez. 18º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Armería. 19º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. 20º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Comala. 21º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Coquimatlán. 22º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuauhtémoc. 23º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Islahuacán. 24º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Manzanillo. 25º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Minatitlán. 26º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán. 27º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 28º, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018
de la Fiscalía General del Estado de Colima. 29º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Instituto Electoral del Estado de Colima. 30º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 31º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. 32º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Judicial del Estado de Colima. 33º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Legislativo del Estado de Colima. 34º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. 35º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 36º. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima. 37º. Asuntos generales. 38º. Convocatoria a sesión ordinaria. 39º. Clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada María Olivera Orozco. Gracias, diputado presidente. Solamente pedir una modificación en el orden del día en los siguientes términos. En virtud de que estamos iniciando esta hora precisamente porque no había acuerdos en algunos de los temas de las cuentas que se van a presentar el día de hoy, quisiera pedir que sacáramos en orden las primeras que no tienen ninguna posibilidad de exhorto y dejáramos al final las que sí, para poder estar en condiciones de avanzar y luego irnos a un receso para poder analizar esos temas y sacar ya el acuerdo correspondiente. Solamente sería cambiar el orden, dejar al final las que tienen posibilidades de un punto de acuerdo al final. Atento a la petición, se le pregunta a la diputada Remedios Olivera si tiene alguna propuesta.
Sí, para ser más precisas, diputado presidente, compañeros, dejar al final los municipios de Tecomán, Manzanillo, Villa de Álvarez y el Ejecutivo, con los organismos operadores de los primeros 2 municipios. ¿Sí? ¿Quedó claro? Que gracias. Está a consideración de la Asamblea la modificación al orden del día que propone la diputada Remedios Olivera Orozco. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la modificación que propone la diputada Remedios Olivera Orozco. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los compañeros legisladores en votación económica si se aprueba la propuesta de modificar el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. ¿La pueden mantener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Y acá? 13. 13. Le informo a usted, diputado presidente, que la propuesta de modificación al orden del día fue aprobada por mayoría. ¿Mande? Pero amor, todavía no nombran lista, es para el orden del día nomás. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser propuesto, con la modificación aprobada. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día en los términos acordados, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 20 del primer periodo ordinario de sesión desde el segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a las indicaciones de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Presente. Diputada Araceli García Muro. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Almalicet Anaya Mejía. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa.
Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisette Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Y la de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 25 legisladores. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 25 diputadas y diputados, siendo las 15:30 del día 20 de febrero del año 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 20, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 19, celebrada el 13 de febrero del presente año. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 19. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se apruebe el acta de referencia. A favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 19, celebrada el 13 de febrero del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 19. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se apruebe el acta de referencia. A favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 19, celebrada el 13 de febrero del año 2020. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta y 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone en consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Gracias, presidente.
Solamente para solicitar si me es entregado en físico el oficio que envía el Ejecutivo al Congreso vetando el decreto 214, por favor. Se instruye la entrega de lo solicitado al diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar insubsistente el decreto 10, aprobado por la 58ª legislatura el 10 de noviembre del año 2015 y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 14 de noviembre del mismo año, así como conceder pensión por jubilación al C. Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al 100% del sueldo correspondiente a la categoría de magistrado propietario del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina. Muchas gracias, presidente, diputado. Saludar a las diputadas secretarias, a todas las y a los diputados de hoy aquí presentes, a los medios de comunicación y a todos los que nos visitan. El dictamen, con su permiso, vamos con fundamento al artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes que serán sometidos a consideración de la Asamblea en esta sesión, identificados con los puntos del 6º al 36º del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole que se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Julio Anguiano Urbina. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Julio Anguiano Urbina para que inicie con la lectura en los términos aprobados. Muchas gracias, diputado presidente. Así bien a todos los diputados por aprobarlo.
Dictamen número 120 elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone la emisión de decreto que repone el procedimiento de pensión por jubilación que se otorgó al favor del ciudadano Arturo Martín Leal Martínez. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo preceptuado por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 129 al 132 y 179 del reglamento, se propone a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se deja insubsistente el decreto 10 expedido el 10 de noviembre de 2015 por la 58 legislatura y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 14 de noviembre del mismo año. Artículo segundo. Se concede pensión por jubilación al ciudadano Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al 100% del sueldo correspondiente a la categoría de magistrado propietario del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por corresponder a la categoría inmediata superior a la de juez de primera instancia. Pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 125,369 pesos con 56 centavos y anual de 1,504,434 pesos con 72 centavos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45,202 del presupuesto de egresos, artículo tercero, de conformidad con la ejecutoria de amparo en revisión 476/2016 por el Tribunal Colegiado del 32º Circuito, cúbrase al jubilado Arturo Martín Leal Martínez la cantidad de 2,666,467 pesos con 26 centavos por el periodo correspondiente del 14 de noviembre de 2015 al 30 de agosto de 2019 y la diversa de 752,217 pesos con 36 centavos por el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45,202 del presupuesto de egresos en virtud de que los montos establecidos pudieran ser objeto de deducciones de existir las mismas conforme al o los ordenamientos jurídicos aplicables, procédanse en su caso a lo conducente. Artículo 4. De conformidad con los artículos transitorios octavo, décimo, décimo cuarto y primer párrafo del artículo 27º del decreto 616, por el que se expide la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que entró en vigencia el 1 de enero de 2019 y establece la obligación de las entidades patronales de seguir pagando a sus jubilados y pensionados en los mismos términos y condiciones que lo vienen haciendo. La pensión aquí decreta se incrementará en la misma proporción que se incremente el índice nacional de precios al consumidor. Artículo 5. El presente decreto deberá remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de su aprobación al titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo 6. De conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 178 y 179 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, infórmense al titular del Poder Ejecutivo del Estado que en un plazo no mayor de 10 días hábiles haga las observaciones que estime convenientes y manifieste su conformidad. En este último caso, a partir de que fenezca el plazo anterior, tendrá un término de 5 días hábiles para publicarlo. Transcurrido este último plazo sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, el decreto se tendrá por promulgado para todos los efectos legales, debiendo el presidente del Congreso ordenar la publicación en el periódico oficial dentro de los siguientes 5 días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. Artículo 7. El presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima y entrará en vigor el día siguiente de que esto suceda. Artículo 8. Una vez publicado el presente decreto, comuníquese al juzgado primero de distrito en el Estado de Colima para acreditar el cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 1829/2015 de su índice. El Gobierno del Estado dispondrá, se publique, circule y observe
dado en el recinto legislativo el día 12 de febrero de 2020. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente dictamen y una vez que sea aprobado se expida el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 12 de febrero de 2020, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado presidente Julio Anguiano Urbina, diputado secretario Guillermo Tascano Reyes, diputado secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez, diputada vocal Ana Karen Hernández Aceves y diputado vocal Arturo García Arias. Es cuanto, presidente. Diputado. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 32 y 136, fracciones 4 y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Antero. Muchas gracias, diputado presidente. Nada más para puntualizar, sabemos que esto es derivado de un decreto que fue aprobado en sus términos en la pasada legislatura del año 2015, aún sin ser miembros de la propia. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Antero Valle. Muchas gracias, una disculpa, presidente. Sí, nada más retomar de manera económica. Sabemos que se trata de derivado de una aprobación que se hizo con antelación en alguna otra legislatura. También sabemos que se discutió al interior de la propia Comisión de Hacienda y que, bueno, también deriva de ello una sentencia del Poder Judicial, la cual desde luego es inatacable y a la cual debemos de atender como Poder Legislativo. Llama la atención nada más un par de temas. Uno tiene que ver pues con el cargo de un juez, ¿verdad? Que al retirarse, pues él recurre a la justicia federal para poderse retirar con un cargo inmediato superior, que el cargo inmediato superior es de magistrado. En términos monetarios, pues sí, es una diferencia sustantiva que se da, repito, se está atendiendo y atacando, pero en el marco de la situación financiera, pues sí es una diferencia sustantiva de 40,000 o de 50,000 a 120,000 pesos. Creemos que desde luego pues la situación es una situación que en el propio Poder Judicial o en los mismos poderes es una situación nada sencilla y bueno, pues sí dista mucho de lo que es atender de manera puntual el poder las sentencias que son inatacables, pero la parte ética, la parte
moral de por qué percibir ingresos de pensiones o jubilaciones con esta cuantía, y nosotros creemos pues que aun cuando pudiera ser legalmente correcto, creemos que moralmente dista mucho de lo que atiende las demandas sociales, de lo que está imperando en términos de la propia sociedad. Es así que, bueno, pues estamos culminando con este proyecto y, bueno, pues la fracción parlamentaria de Acción Nacional pues emitirá su voto en consecuencia, atendiendo la parte ética que creemos que debe de imperar en el tratamiento de este tipo de pensiones, de jubilaciones que creemos y que queremos que ya estén desterradas del México actual. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Julio Anguiano, a favor. Sánchez Landa, por la afirmativa. Ana Karina Hernández, por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Rodríguez, abstención. Antero, en abstención. Gretel Kulin, abstención. Berber Corona, abstención. Rodríguez Soriano Lisset, abstención. Remedios Olivera, en abstención. Rosalba Farías, en abstención. Miguel Ángel, en abstención. Lisa Naya, en abstención. Marta Mesa, abstención. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Memo Toscano, en abstención. Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Claudia Aguirre, en abstención. Carlos Farías, en afirmativa. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 11 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra, 12 abstenciones del documento que nos ocupa.
Se desecha el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, turne nuevamente a comisiones el asunto. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos previamente aprobados al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar insubsistente el decreto número 13 aprobado por esta 59ª legislatura el 6 de diciembre del año 2018 y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 29 de diciembre del mismo año, específicamente en su artículo 28º, así como conceder pensión por jubilación a la C. Dinora Elizabeth Olvera Gómez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de directora técnica de telesecundaria. Tiene la palabra la diputada Rosalba Farías Larios. Con su permiso, mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación. Dictamen número 121, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone dejar sin efecto el decreto número 13 de fecha 6 de diciembre de 2018, por lo que ve únicamente a la C. Dinora Elizabeth Olvera Gómez. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo preceptuado en el artículo 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se deja insubsistente el decreto número 13 aprobado por el H. Congreso del Estado de Colima el día 6 de diciembre de 2018 y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 29 de diciembre del mismo año, específicamente en su artículo 28º. Artículo segundo. Se concede pensión por jubilación a la ciudadana Dinora Elizabeth Olvera Gómez, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la categoría de directora técnica de telesecundaria con carrera magisterial nivel D, adscrita a la Escuela Telesecundaria Matutina número 3, Benito Juárez García, de Cofradía de Morelos, localidad de Tecomán, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 42,412 pesos con 80 centavos y anual de 508,953 pesos con 80 centavos, autorizándose al Poder Ejecutivo local para que afecte la partida 45,201 del presupuesto de egresos. Artículo tercero. Hágase el pago de la diferencia de 3,724 pesos con 80 centavos con relación al año 2018 y por lo que ve a los años subsecuentes con fundamento en los artículos transitorios 8º, 10º y 27º del decreto 616 por el que se expide la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Páguese la diferencia que resulte de conformidad con la proporción en que se incremente el índice nacional de precios al consumidor. Artículo cuarto. El presente decreto deberá remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de su aprobación al titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo quinto. De conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 178 y 179 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, infórmese al titular del Poder Ejecutivo del Estado que en un plazo no mayor de 10 días hábiles haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad. En este último caso, a partir de que fenezca el plazo anterior, tendrá un término de 5 días hábiles para publicarlo
Transcurrido este último plazo sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, el decreto se tendrá por promulgado para todos los efectos legales, debiendo el presidente del Congreso ordenar la publicación en el periódico oficial dentro de los siguientes 5 días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. Artículo 6. El presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima y entrará en vigor al día siguiente esto suceda. Artículo 7. Una vez aprobado el presente decreto, comuníquese dicha circunstancia al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima para acreditar el cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 44/2019 de su índice. El gobernador del estado dispondrá, se publique y circule y observe, dado en el recinto legislativo a los 12 días de febrero de 2020. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente dictamen y una vez que sea aprobado, se expida el decreto correspondiente. Atentamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción 4 y séptimo de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra por la afirmativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Sánchez Landa por la afirmativa. Blanca Livier por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Araceli García Muro a favor. Rogelio Salinas a favor. Julio Anguiano a favor. Memo Toscano a favor. Mayra Villalbazo a favor. Rodríguez a favor. Antero por la afirmativa. Gretel Kulin a favor. Berber Corona a favor. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Remedios Olivera por la afirmativa. Rosalba Farías por la afirmativa. Miguel Ángel por la afirmativa. Lisa Naya por la afirmativa. Marta Mesa por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Claudia Aguirre por la afirmativa. Carlos Farías por la afirmativa.
Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 4 minutos, las 16 horas con 4 minutos, decreto un receso.